Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio por fin de este podcast, estas historias. Creían que ya no iba a haber más, pues no. Nos tomamos un pequeño break de 3 semanas, pero estamos de regreso y no se preocupen, hay muchísimas historias más que contar. El día de hoy vamos a escuchar la historia no de una, sino de dos personas que les confieso que desde el primer momento que los conocí me impactaron muchísimo y conforme fui de verdad conociendo más su vida, no dejan de impactarme y no dejan de enseñarme muchas cosas, simplemente por verlos cómo viven su matrimonio, cómo viven su fe, cómo viven lo que les ha tocado vivir. Y bueno, no les voy a spoilear nada para que lo escuchen completo, pero de verdad vale la pena escuchar esta historia. Y bueno, la recomendación de esta semana es el libro que escribió uno de nuestros invitados de hoy. No les voy a contar más porque hoy vamos a escuchar bien de qué se trata, pero si al final de este episodio te quedas con ganas de conocer todavía más, pues ahí está un libro completo que puedes leer. Les dejo en la descripción el link para que lo puedan comprar. Y bueno, espero que lo disfruten y nos estamos viendo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña una pareja, la primera pareja, el primer matrimonio que está en Spotlight. Así que les doy la bienvenida, Sergio y Claudia. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Selene, muchísimas gracias por invitarnos. Muy contentos de estar contigo. ¿Qué onda, Selene? Bien, gracias por invitarnos. Excelente, excelente. Muchas gracias de verdad por su apertura y por lo que nos van a compartir el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, yo sé que ustedes son fans de este podcast, entonces ya saben cómo funciona esto. Pero antes que nada, vamos a empezar por el principio. Cuéntenos un poquito de ustedes, qué hacen, a qué se dedican. Ok, bueno, pues yo soy Claudia Lorena Balboa de Quinto, tengo 46 años. ¿A qué me dedico? Bueno, soy ama de casa, estoy certificada como coach en psicología de la alimentación y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias de la familia. Y bueno, pues, ¿qué me faltó? ¿Que eres autora? Bueno, he escrito un libro. Aquí tengo a mi fan número 1, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ahorita estoy haciendo. Bueno, yo soy Sergio Quinto, soy oriundo de Taxco, Guerrero, crecí en California y luego Cuernavaca y luego me vine a estudiar a Monterrey, la universidad. Si han escuchado la entrevista que le hizo Selene a Brenda Castillo, bueno, yo soy menor que Brenda Castillo. Vivimos aquí en Monterrey. Yo me dedico a las ventas industriales y represento una compañía alemana. Muy bien, muy bien. Bueno, ya teniendo un poco de este contexto, ahora quisiera que nos platicaras, Clau, tú primero. Tú, antes de conocer a Sergio, pues conociste a Dios, me imagino. Platícanos así muy brevemente cómo fue tu experiencia, tu primera conversión, tal vez. Claro, bueno, yo vengo de una familia católica practicante en el sentido de ir a misa los domingos, celebrar las fiestas litúrgicas. Desde muy chica, a los 11 años, empecé a ser catequista, pero mi primer encuentro con un Dios personal fue a los 15 años a través de la renovación carismática en la ciudad de Linares. Yo soy de allá. Y de los 15 a los 18, pues viví esta cercanía con el Señor, pero entrando a los 18 años, como que yo ya empezaba un poco como a cansarme de la religión, porque desde mis 11 años hasta los 18, pues todavía vivía muy metida en todos los grupos parroquiales. Ajá. A los 18 años, a través de una persona que tomábamos clases de inglés juntos, hoy es un consagrado, que se llama Fernando. Oh, wow, y es su cumpleaños hoy, ¿no? Es cumpleaños, felicidades, Alfred. ¿Para qué grabamos?
él platicándonos, pues le dije yo, más bien salió de mí, oye, invítame a tu grupo. A pesar de que yo ya estaba en un proceso de querer dejar la religión, como que algo me decía, pregúntale, me invité, llegué a Misión Católica Universitaria un 12 de octubre del 93. Wow. Y a partir de ahí, yo cuando entré, a mí el Señor, yo ya venía de la renovación, yo ya sabía lo que era la oración carismática. Entonces, a mí el Señor ahí, en mi corazón, en mi mente, me dijo, este es tu pueblo, este es el lugar que quiero y tengo para ti. Fue tan claro, pues que a partir de mis 18 años empecé este caminar. A los 19 me invitan a la comunidad GESED, que es una comunidad católica de alianza, y pues a partir de ahí ha sido mi caminar en el Señor hasta el día de hoy. Ok, súper. ¿Y tú, Sergio, cómo fue para ti? ¿También eras un niño de parroquia? Bueno, superficialmente. Bueno, yo vengo de una familia católica. Fueron los sacramentos, iniciación. Vivíamos en Estados Unidos. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 7, 8 años. Regresamos a México. Vivimos en Cuernavaca y ahí me tocó participar en una parroquia carismática. Habré tomado el seminario de vida como 2 veces y nunca me hizo clic. Yo creo que ahí hubo un tema, soberbia. Ok. Y me vine a estudiar a Monterrey y yo era asiduo a San Juan Bosco, se fue el padre Cárdenas de ahí y fui de los que dejaron de asistir a misa porque ya no estaba el padre buena onda. Eran los que seguían al padre. Así es. Y wow. A partir de ahí dejé mi vida espiritual. Hasta años después, el Señor salió en mi encuentro en un vuelo de medianoche de Tijuana a Monterrey y me pude dar cuenta de lo mucho que no tenía y la gran falta que era Dios en mi vida y el hueco que no lograba llenar era su ausencia. Y entonces me autoinvité casi me autoinvité a lo que fuera y con quien estuve conversando me dijo que había un grupo que se llamaba Ven y Sígueme, hoy creo que ahora se llama MSP, y coincidentemente a los 5 días empezaba el seminario de vida en espíritu. El primer día pues fue mucha mi soberbia, pero me había comprometido a asistirlo completo, entonces el segundo día pues ahí es donde el Señor me habló directo a mi corazón, me mostró cómo muchos años y en muchas oportunidades yo estaba cegado y no estaba dispuesto a encontrarme con Él y que Él estaba siempre en mi encuentro. Y el 18 de abril del 98, pues tuve un cambio pleno, radical, absoluto. Con comentarte que esa misma noche sané o recuperé mi relación con mi papá. Tuvimos una larga llamada de 3 horas y pudimos sanar tantas cosas de mi infancia, de adolescencia, de su ausencia. Wow. Y esa misma noche colgué con mi papá y hablé con mi mamá y sanamos muchas cosas. Y esa misma noche, muchas horas antes, fui a una fiesta de cumpleaños de ahora mi comadre y conocí a los jóvenes del MC, del Comunidad GS. Dije, están locos estos jóvenes, no sé qué les pasa, no hay alcohol, no hay cuestiones de mundo, pero yo quiero esto. Wow. ¿Y ahí qué edad tenías? Tendría yo ahí por 24, yo creo. Ok. Y entonces a los días dije, dieron el pitch sale de participar en Ven y Sígueme. Ahí fue el primer día y luego les dije, ¿qué más puedo hacer? Y me dijeron, pues necesitamos un servidor, y al mes ya era el servidor. Y a los 6, 8 meses me invitaron a participar en la comunidad. Ajá. Y en enero del 99 yo estaba participando en la comunidad GESED y ahí empezó mi historia comunitaria. Ok, wow. Eso fue un express, amigos, porque viene todavía más, pero qué increíble, ya desde cómo el Señor les fue mostrando, ¿verdad? Y pues sí, eso que dices, encontrar
encontrar la verdad y eso que llena el vacío y no dejarlo. Y bueno, entonces ustedes, supongo, se conocieron ahí en el grupo porque los dos entraron en la comunidad. ¿Y cómo es? A ver, platíquenos su historia ahí de cómo se conocieron. Bueno, esta voy a contar yo primero. De esa experiencia que te comenté de participar en Ven y Sígueme, me llamó mucho atención lo que era la vida consagrada. Entonces, en el 99, tomé un proceso vocacional, un tiempo vocacional, y estuve conociendo a los misioneros de Guadalupe, estuve conociendo el brazo consagrado de la espada del Espíritu un poco. Estuve en algunas entrevistas en el centro vocacional diocesano y pues ahí asistí a algunos retiros, tenía algunos compartires y el que era mi líder pastoral, el Huicho, me decía, pues considera también la vida matrimonial. Y entonces me pidió hacer un ejercicio de que, ok, si fuera para mí el matrimonio, pues, ¿qué buscaría yo como cualidades indispensables que tuviera mi pareja, no? Entonces, hay todo un ejercicio que invitamos a los solteros a que hagan, de autoconocimiento y de qué buscarían que su pareja tuviese para complementarse. Y entonces, pues yo llegué a la conclusión que yo buscaba una mujer cristiana, cristocéntrica, una mujer que amara servir a los demás, una mujer en que yo admirase su relación familiar, cómo se llevaban sus papás, ella con sus hermanos, porque pues yo venía de una familia deshecha y yo quería que mi esposa aportara esa experiencia, ese know-how, ¿no? Como dicen. Y la cuarta era que se riera de mis burradas, ¿no? Importante. Para mí era muy importante, si no sería un hombre muy frustrado. Entonces, guardé esas 4 cualidades en un papelito en mi cartera, pero seguí avanzando, ¿no? Entonces, como yo ya servía en Ven y Sígueme, pues conocía a todos los que servíamos ahí o que participábamos ahí, pero en el grupo de solteros, pues éramos en ese entonces como 130 solteros y yo conocía no más de 25. Ok. Entonces, decidí pues salir a compartir con varones, a tomar algunas cervecillas o con alguna hermana ir a tomar algún café y conocernos, ¿no? Porque somos un chorro y pues ni modo de ser perfectos desconocidos. Oye, y en este tiempo tú seguías en tu proceso de discernimiento. Exacto. Era parte de tu proceso, pues. Era como a la par, ¿no? El conocer el pueblo en que yo estaba inserto y a la par de mi proceso vocacional por otro lado, ¿no? Ajá. Entonces, varias veces salí a tomar unas cervezas con varios hermanos, nos hicimos más amigos, o menos desconocidos. Desconocidos y más conocidos, ¿no? Y cuando dije, pues, ¿a qué hermana invito? Se me ocurrió Claudia Balboa. Eso fue en julio del 99, pero era así X, o sea, era una... ¿Qué ocurrencias? Sí. Y entonces la invité a salir a tomar un café, me batió, y luego me volvió a batear, y luego o sea, me pospuso, luego le pospuse, y luego me pospuso, y luego le pospuse, y un día que nos encontramos en un retiro, dijimos, bueno, a ver, en octubre nos pusimos, sacamos agenda, dijimos, bueno, ¿cuándo? 3 de enero del 2000. ¿No? Wow. Y entonces, yo estaba algo ocupada. Sí, estábamos. O sea, desde octubre hasta enero tenían. Así es. Entonces, activities comunitarias, ¿no? Y sociales, trabajo y todo, ¿no? Sí. Y entonces, cabe decir, destacar que en el fin del año 2000 hubo una conferencia para jóvenes en Acapulco. Entonces, esa vez que nos encontramos en el retiro, le pregunté, oye, ¿vas a ir? Y me dijo, no, para mí es más importante estar con mi familia. Entonces dije, pues qué chava tan rara, ¿no? Perderte esa oportunidad. Entonces, yo fui, y fue toda una experiencia. Se nos cayó la palapa 20 minutos antes de que empezara la conferencia. Esa conferencia creo que ha sido
Sí, yo fui para muchos. Salir de ahí. Sí, he escuchado varios testimonios. Obviamente no fue así peliculesco, ¿no? Sino salimos los últimos y a los 4 o 5 minutos se vino abajo, se desplomó la pared. Y entonces cuando regresé a Monterrey enero 3, pues salimos a tomar un café al Vips. Vips nunca, no te acabes. ¿Y quién crees que habló? Y entonces todo el tiempo le platiqué yo, pero pues platiqué de la experiencia, ¿no? De Acapulco. Sí. Y amigos de ella que yo había conocido en común, le mandaban, bueno, había platicado con ellos y entonces fue compartir yo todo el tiempo que Acapulco y el señor y la lluvia y todos cantando bajo la lluvia y la y entonces para eso pues yo vivía cerca del TEC y Lorena vivía en el norte y entonces yo tenía una vuelta en que quería ver unas situaciones aquí en el norte, pero yo no conocía nada del norte. Y Lorena, sus papás les habían dado un carro y no sabía mucho de carros, entonces quería que alguien le ayudara a ver algo del carro. Y entonces ahí, al hablar de esas necesidades que teníamos, pues quedamos de vernos nuevamente. Ajá. Y entonces a los 15 días nos vimos y ya ella me acompañó a las vueltas que yo tenía en el norte y yo la acompañé a ver lo de su carro, ¿no? Sucede que también una hermana, una muy amiga de Lorena, es Claudia Lorena, entonces si me escuchan decir Lorena es... sí, es la misma persona. No sé que me haya equivocado. Entonces, esta hermana se iba de Brecha y esta hermana vivía con Lorena en su casa aquí en Monterrey. Ajá. Entonces, ella quería ir a Linares, que es donde es Lorena, a despedirse de los papás de Lorena porque pues, la habían recibido en su casa aquí en Monterrey. Y entonces, de toda la lista de amigos que ellas tenían, por alguna razón me invitan a mí a acompañarlos. Pues porque era la primera vez que Lorena iba a manejar en carretera en su vida. Ajá. Entonces quería alguien experimentado en carros que la acompañara. Entonces fui con ellas, conocí a sus papás, fue la primera vez en mi vida que tuve una sobremesa de más de 40 minutos, nos echamos como 4 horas ahí conversando. Wow. Y dije, pues qué experiencia tan interesante, ¿no? Pero pues X, ¿no? Entonces, X para mí en ese momento. Y entonces también sucede que esta misma hermana, ahora mi comadre Sadie, ella, para que fuera más barato su boleto de avión de brecha, porque ella hizo brecha en Miami, compró boleto de avión desde McAllen. Y para aquellos que no estén al tanto, McAllen es la ciudad fronteriza gringa cerca de Monterrey, que está como a 2 horas de Monterrey. Entonces, ahí sí sé la excusa de que me invitaron a mí porque yo era de los amigos en ese momento, era el que tenía visa. Entonces, bueno, me pidieron que si las puntos importantes, saber de carros y tener visa. Así es. Entonces, así como en el compartir de Vips, yo le estuve platicando y no escuché nada de ella. En el viaje a McAllen le dije, oye, pues bueno, ahora platícame tú a mí. Para esas fechas, yo ya estaba concluyendo que más bien en el 19 yo había concluido que la vida consagrada célibe no era para mí, sino matrimonio, pero pues todavía distaba de tomar alguna decisión de empezar algo por el estilo. Y entonces nos subimos al carro, de que les abro la puerta, hermanas, súbanse al carro, arrancamos y salimos a McAllen. Y entonces íbamos en el carro, iba mi cuñada, bueno, mi ahora cuñada, otra hermana y Sadie en el asiento trasero, ellas se quedan dormidas, creo. Y íbamos manejando y dije, oye, Claudia, platícame tu testimonio. Y entonces ella empieza a platicar que el Señor es el centro de su vida y todo. Y pues en ese momento, mi generación podría entender la frase, me cayó el 20. O sea, aquí me hizo clic, ¿no? Me hizo clic, de que wow, o sea, es una mujer cristocéntrica, verdaderamente. Yo ya lo suponía porque estaba en esos caminos del Señor, ¿no? Pero la primera palabra de ella de que el Señor era todo para ella, dije, wow, ¿no? Pero ahí todavía no relacionaba con lo que yo buscaba, ¿no?
Y entonces luego me comparte que pues para ella su familia es muy importante, entonces por eso ella decidió no ir a la experiencia de la conferencia de Acapulco, porque sus papás y sus hermanas eran muy importantes y trascendentes en su vida. Y me acordé de la conversación y bueno, no, sí, cuando fui a casa de sus papás, y sí, vi la relación con sus hermanas y la relación con sus papás y esa experiencia de familia que yo no tenía experiencia y dije, wow, qué chida familia. Entonces cayó el siguiente Ahí va, clip, ¿no? la listita. Y entonces, y luego vamos platicando y que ella ya era líder pastoral desde universitaria y que ella había sido la tercera brechista de la historia de la zona México, la zona de la región iberoamericana, la tercera o cuarta brechista y que toda su experiencia comunitaria y servicio y todo, y dije, wow, es una mujer que le encanta servir a los demás, ¿no? Y luego yo sacaba algún un chascarrillo, algún chiste, y se reía, ¿no? O sea, a ver, Claudia, yo te tengo que preguntar, ¿tú habías visto esa lista? No. O sea, nada que ver, no había nada que ver. O sea, era una hermana cualquiera. Y entonces dicen las que iban con nosotros que cuando llegamos a McAllen y nos bajamos del carro, cuando les abrí la puerta dije a Claudia, ¡hermana! ya el 20 bien. Entonces, sí, o sea, dicen que como me subí del carro a como bajé, era otra perspectiva completamente diferente de cómo yo veía a Claudia Moreno, ¿no? Entonces regresamos a Monterrey después de dejar a Sadie en el aeropuerto y le hablé a mi líder pastoral. Dije, Luis, quiero conocer a Claudia Balboa. ¿Estás seguro que...? Sí, yo quiero conocer a Claudia Balboa, ¿no? Entonces, dentro de las relaciones de querer conocer a alguien, pues se recomienda tocar base con tu líder pastoral en el tema de conocer a una hermana de la misma vida comunitaria, sobre todo para que si ella está en un proceso vocacional o alguien más le está conociendo, no llevarte el chasco de que, ay, no puedo porque estoy en un tiempo de discernimiento, ay, no puedo porque estoy saliendo con Juan. Y no, más vale para protegernos. Qué buena representación. Un buffer ahí, un colchoncito ahí, ¿no? Intermediario. Sí. Entonces, este fue el domingo y el martes me dice, bro, no hay ningún inconveniente, luz verde. Wow. Y ese día fui a su casa y yo sabía que tenía clases de la maestría, entonces llegué ahí para coincidir ella en su llegada a su casa de la maestría. Y entonces le dije, bueno, Claudia, fíjate que pues en esos días yo no tenía nada no tenía ninguna perspectiva, nada, pero he encontrado estas 4 cualidades en ti. Directo. Y me gustaría ¿me permites? Todo, así. Entonces, algunos dirán anticuado y todo, pero sí, le pregunté que si le quería que me permitía cortejarla, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, ella podría platicar que ella se la olió, o sea cuando vio mi cambio, dijo, caray, quizá haya un interés por parte de Sergio hacia mí, ¿no? Ajá, ya se dio cuenta. Sí, o sea, ¿de quién soy? Todos se dan cuenta, ¿no? Y entonces, sí, incluso llegué con flores y todo, ¿no? Y entonces, ese fue el 21 de febrero del 2000. Y entonces, durante las 4 semanas siguientes, pues salimos una vez a la semana a conversar. Los VIPs para nosotros fue un lugar muy, muy asiduo. Mucha gente, bien iluminado. Pagábamos 2 cafés y nos echábamos 3 horas. Salió muy bien. Y entonces, pues dije, pues quiero conocer más a esta mujer. Uh-huh. Entonces, el 18 de marzo le pedí que fuera mi novia. Y por ahí de julio de ese mismo año decía, pues parece que sí es la mujer con la cual quiero unir mi vida. Entonces, me recomendaron y puse atención en que tomáramos el retiro del programa de encuentro de novios.
Muy buen retiro para aquellos que se vayan a casar o que estén así ya más en serio con pensar casarse con alguien, tomar ese retiro. Está muy completo. Muy bueno. Lo tomamos sin tener compromiso ni nada. Y lo tomamos y ahí yo supe que yo quería compartir mi vida con ella. Ahí entonces, lo supiste en ese retiro. Sí, entonces wow. En lo que conseguí el dinero para el mentado anillo, le propuse matrimonio el 16 de septiembre. A los 6 meses de eran los 6 meses de novios y entonces con la excusa de que eran los 6 meses de novios, ella no se le iba a imaginar y ahí en esa celebración le propuse matrimonio. Y nuestro plan era casarnos pues en diciembre o febrero. Entonces cuando fui a hablar con mi ahora suegro me dijo, no, espérame tantito, es la primera que se me casa. Y entonces decidimos casarnos el primer sábado de Pascua. Entonces este 21 de abril cumpliremos 20 años, si Dios permite. ¡Oh, wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué coincidencia! Este episodio saldrá en Pascua ya. Yes. Oye, Clau, y a ver, cuéntanos tú, o sea, ¿tú cómo te sentiste en estas etapas? Desde que él empezó a mostrar interés hasta que... ¿Cómo supiste que él era? O sea... Wow, pues cuando me invitó a tomar café, de hecho esto es algo que siempre les digo a las chicas que me ha tocado acompañar, es como acepten el café, porque o sea, yo no tenía ningún interés en él y él no tenía ningún interés en mí, o sea, era simplemente te invito a tomar un café como amiga, como para conocer. Quiero conocer. Entonces, pues en esa libertad, y sí, tenemos muchas actividades, por eso fuimos posponiendo, pero entonces cuando fui el 3 de enero, yo iba a cero expectativas de que, es que le gusto, no, de hecho, no, o sea, no había nada de mi parte, y yo ahora sé también de su parte. Entonces fui con esa de que, pues lo voy a conocer como un hermano más. Yo tenía amigos también dentro de la vida comunitaria, entonces dije, bueno, pues lo voy a conocer. Me di la oportunidad. Siempre digo, wow, Señor, gracias por tu amor que me permitiste ceder a lo mejor a decir, no quiero salir con él o algo, ¿no? Sino me di la oportunidad de conocerlo. Me la pasé muy a gusto ese día que fui a tomar el café con él. Entonces me sentí muy cómoda, muy cómoda. Y cuando coincidimos en que, oye, ¿me apoyas tú en ver lo de mi carro y yo acompañar las vueltas en el norte? Pues fue muy padre, fue como amigos, vamos. O sea, ¿tú dirías que realmente el objetivo de ese café era conocerse y ser amigos? Totalmente. Y ya, o sea, hermanos, todo desde un punto puro, ¿no? Como no hay una doble intención y se logró. Digo, en mi plan era salir a tomar un café con ella y luego con otra hermana. Con otros hermanos, otras semanas que todavía seguía haciendo. Y luego con otra hermana, y luego con otra hermana, pero plan, somos amigos. Somos amigos. A ver, interés. Networking. Totalmente. Entonces, fuimos a las vueltas y yo empezaba a ver, él es un hombre súper caballeroso, es un hombre que muy atento. Yo lo empecé a observar, pero de esas veces que observas y dices, pues qué padre que es así. Se van dando las situaciones que vamos a Linares, luego vamos a McAllen, y en McAllen sí me di cuenta, o sea, a él le cambió su mirada, o sea, su mirada cambió completamente, y ahí fue donde yo dije, ya estoy viendo que sí hay un interés de su parte, aunque él se mantuvo como muy reservado, no me dijo nada, o sea, siguió siendo igual conmigo y con las hermanas que nos acompañaban, porque íbamos en grupo. Intuición femenina. Totalmente. Que al llegar yo a Monterrey, él habla con su líder pastoral, él no sabe, pero yo, bueno, ya lo sabe ahora, yo también hablé con mi líder pastoral, de hecho tuve reunión con ella, ya teníamos agendada reunión, coincidió, ya teníamos agendada, fue un domingo, me acuerdo, y la reunión con mi líder pastoral la tenía yo el lunes. Entonces me esperé a la reunión, sí, y ahí le conté, le dije, fíjate que Sergio Quinto me invitó a tomar un café, nos acompañó, pasó esto y esto, y pues si te llegan a preguntar, me gusta, o sea, yo estoy abierta a conocerlo. ¿Así? Wow. Y me acuerdo, pues, lo que te dicen, ¿verdad? Cuida tu corazón, no te emociones. Y la verdad, yo no estaba nada emocionada. O sea,
nada, fue como, me interesaría conocerlo, Sí. racionalmente decía, es un buen hombre, Ujú. tiene muy buenas cualidades, tiene algunas de las cualidades que yo busco, pero emocionada no estaba. Así de mi corazón y no, nada. Entonces fue como muy, pues no sé, muy serena la situación. Muy libre también, yo creo, ¿no? Porque no te mueve un sentimiento que se pasa luego, ¿no? En Sino, nuestro caso no, simplemente era. Ahora, yo tenía meses orando. Bueno, yo desde mis 15 años mi mamá me enseñó a orar por el hombre con el que me fuera a casar, sin ponerle wow. nombre ni apellido, ¿verdad? Entonces, desde los 15 años pedía por él que Dios lo protegiera y lo guardara para mí. Cuando él me invita al café, yo ya bueno, en ese tiempo yo también estaba viviendo un proceso de decir, bueno, Señor, ¿por qué no llega? O Ujú. sea, yo ya estaba en ¿Qué edad tenías tú? yo tenía, sí, el 24, el Ujú. 25, Ok. 24 años. Entonces yo empezaba a preguntarle, pero era como dejarlo en mi oración, dejarlo en mi Ujú. oración, dejarlo en mi oración. Entonces yo estaba, y el Señor me hablaba, confía. Me acuerdo en una ocasión, así como que yo ya estaba desesperada, yo creo que algunas se identificarán conmigo, porque llega un momento de preguntarte, bueno, Señor, sí o no, ¿verdad? Si yo tengo muy Claro. claro esto, ¿dónde está esta persona? Y me acuerdo muy claro en una oración que el Señor me decía, confía, tú entrégame tu anhelo más profundo, entrégamelo y confía. Ujú. Y al mes fue que Él apareció en mi vida, pero jamás yo relacioné Ujú. mi oración con Él hasta que, claro, ahora que han pasado los años y los tiempos, volteo hacia atrás y veo la mano de Dios en todo, cómo nos fue uniendo, tomando ese café y yendo a McAllen y el regreso Y que se quiera ir a la palapa. y todo. Sí, wow, qué increíble. Y entonces, pues ya se casan en un 21 de, Abril, no, 21 de abril. ¿Y qué tal? O sea, no sé, qué expectativas había en esos inicios, en ese primer año o esos primeros meses de casados. ¿Cómo fue eso? Si quieren platicarnos un Pues poquito. bueno, yo creo, pues primero, pues, con todas la las emoción, expectativas y emociones muchas y todo emociones. lo de recién casados, ¿no? Quizá no dijimos en el principio al presentarnos, somos una familia de dos. O Ujú, sea, ella y yo y no tenemos hijos, no ujú. tenemos prole. Al menos hijos biológicos no tenemos, Ajá, ¿no? Entonces, pues al principio supuestamente nosotros cuidándonos por métodos naturales Billings. para tener ahí un año y medio de conocernos y adecuarnos mutuamente. Llevamos 20 años y todavía seguimos sin acomodarnos mutuamente. Y no se salvan de eso No nos siempre. salvamos. entonces, pues empezamos al segundo año, pues a preguntarnos pues, por qué no podemos embarazarnos, ¿no? Y luego llegó el tercer año y los médicos decían, no se preocupen, hasta cuando ya el cuarto, quinto año, ya nada, pues ahí siempre empezamos a preocuparnos, ¿no? Y entonces, pues llegó el cuarto año y nada, y entonces nosotros empezamos un proceso de buscar las razones por las cuales no podíamos procrear, ¿no? Entonces, empezamos a buscar médicos y ginecólogo, mi esposa, y una serie de pruebas, y ya llevamos 5 años de casados y todavía nada. Y entonces esa fue la primera situación fuerte en nuestras vidas en la cual, pues no nos pudimos embarazar, ¿no? Ujú. Pues Y bueno, bueno, aquí quisiera también si compartieran un poquito de cómo esto afecta su relación con Dios, porque, digamos, como jóvenes, adolescentes conocen al Señor, deciden ser comprometidos y vivir así su fe. Luego, este proceso también de noviazgo, de conocimiento, pues muy padre también, pero ya en el matrimonio, o sea, si quisiera escuchar como esa parte, cómo vivieron esa parte y su relación con Dios, cómo eso afecta o eso, sí, pues sí, a ver, cuéntanos de esa parte.
Bueno, es que en estos, cuando te das cuenta que no te, bueno, cuando nos damos cuenta que no nos podíamos embarazar, que ya habían pasado 4 o 5 años, yo creo que empezó el proceso de, pues, de enfrentar un duelo que duró años. Entonces, en este primer proceso donde no me puedo embarazar, empieza la etapa de no me puede, la famosa etapa de la negación, no nos puede estar pasando a nosotros. Luego viene la etapa de sentirte culpable, como decir, bueno, ¿qué hice yo para no merecer esta bendición? ¿No? O sea, y empieza la culpa contra ti y luego la culpa contra Dios. Algo que nosotros vivimos como pareja fue, yo creo que, bueno, sí, nunca nos soltamos del Señor. O sea, eso fue como algo que nos mantuvo. Pero al menos en mi relación con el Señor sí hubo mucho reclamo, como, bueno, Señor, te entregué mi vida desde los 18 años, 15 años, o sea, ¿por qué me pagas así? ¿No? O sea, para mí sí hubo un, ¿qué hice mal? ¿Por qué me estás castigando? Yo me sentía castigada. Y en mi relación con mi esposo, de pronto sí, yo me sentía un poco como inútil, como no sirvo para darte hijos. Wow. O sea, Wow, qué esa fuerte. parte me acuerdo platicándolo con él, llorando y decirles que no te estoy dando hijos. O sea, empiezas a no valorarte como mujer. De por sí traemos muchas historias las mujeres y esta para mí Sí. era como, no, me hizo caer mucha inseguridad en mi valor como mujer, como esposa, no soy suficiente para ti, yo traía heridas de insuficiencia y esto la agravó. Entonces yo Sí. estaba viviendo todo ese proceso y en ese tiempo, claro, aquí pues no sé si mi esposo quiera decir cómo estaba él en estos primeros, Sí, ajá, porque ahorita lo que mencionas también de cómo sentías pues esta culpa de alguna forma de no te estoy dando hijos, ¿venía eso de una expectativa que ponías tú, Sergio, en ella o era algo totalmente interno? Y también cómo lo vivías, o puede que nunca tengamos hijos. Caso curioso, cuando éramos novios, platicábamos de casos hipotéticos y una conversación fue, ¿qué pasaría si los hijos no llegan? Y entonces, pues, lo conversábamos de que, pues mira, sería bueno considerar adoptar o sería bueno X cosas, ¿no? Lo que sí llegamos a un acuerdo fue no querer forzar la mano de Dios, como para decirlo de cierta manera, ¿no? Y que íbamos a llegar hasta previo a una intervención quirúrgica o a una asistencia. Entonces, ok, ese es como en un previo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hablaron antes de, sí, o sí, sea, sí. digo, un tip ahí para los que ya se ven a casar. Jamás, lo hablamos, pero lo veíamos como un sueño, o sea, eso no nos va a pasar. Así es, como que sí, platiquémoslo por si sucede, pero obviamente vamos a tener las 4 hijas y cada una ya tenía su nombre. Como protocolo. Sí. Wow. Y entonces, para mí fue muy diferente. Yo creo que ese proceso fue de, mi temperamento me ayuda. Bastante. De que decir, pues, mira, Dios, tengo vida, tengo mi esposa, de alguna manera algo va a salir bueno de esto. Y entonces yo seguía orando pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Sí hubo unos episodios, por ejemplo, estábamos en un club privado y ahí a veces íbamos a nadar ahí y una vez estábamos nadando y empezó la clase de natación de los niños, ¿no? Y entonces salimos nosotros de la piscina para que tuvieran la clase los niños y una niñita como de 5 años se aventó, salió y del agua y su papá fue con una toalla a abrazarla, ¿no? Y muy bien, hijita, muy bien. Y ahí dije, en la torre, o sea, no me va a tocar eso si no llegan los hijos. Y entonces había momentos sí pseudo emocionales de que no me va a tocar, pero bueno, o sea, es lo que es y tengo que hacer con lo que tengo, ¿no? Entonces, para mí fue muy diferente este proceso. Sí. Creo que para mí mi esposo fue realmente Dios no se equivoca. Y
fue el hombre indicado, adecuado y perfecto para mi vida. Sigue siendo. Pero en ese momento, porque yo era la que me ponía las expectativas. Él jamás, jamás me culpó, jamás me dijo, es que tenemos que tener hijos para ser felices, sino que al contrario. Él decía, pues si no llegan, tenemos el sacramento, tú y yo. O sea, es nosotros. Los hijos son una bendición, un fruto de este amor, pero si no llegan, no tenemos que, o sea, como el centrarnos solo en eso, ¿no? Siempre me dio mi lugar como su esposa, jamás me denigró, o sea, jamás ni una palabra de que me lastimara o no, era yo que quería como yo ser, pues darle hijos, ¿no? Que se la frase darle hijos, que realmente es una bendición del Señor. Entonces era más yo, y mi temperamento, pues a mí sí, yo soy melancólica, entonces sí tiendo más a darle vueltas al asunto y a ser más introspectiva, ¿no? Al respecto. Sí. Wow, entonces, wow. Bueno, es que no todavía, ahí empieza nuestra historia, ¿verdad? De la no paternidad, que fue nuestro primer encontronazo como matrimonio, digamos, encontrarnos con no un encontronazo entre nosotros, sino una realidad diferente a la que habíamos soñado y planeado. Y en ese interviene la segunda situación que nos marcó, yo creo que la que más nos ha marcado hasta el momento, junto con la no paternidad, que es que nos invita un hermano consagrado a irnos como misioneros a otra comunidad de alianza. En Sudamérica. En Sudamérica. Por nuestra realidad, que los hijos no llegaban, pues digamos, teníamos todas las condiciones para dar ese paso, si es que nosotros queríamos. Claro. Entonces, no sé si quisieras tú añadir ahí algo de ese tiempo ya. Bueno, para ese entonces ya servíamos en el sector universitario de la comunidad Gesed y salió esta invitación. Les platiqué que yo estuve en un proceso vocacional con los misioneros de Guadalupe. Y quien me acompañaba, pues lo compartía con él, ¿no? De lo fascinante que se me hacía, ¿no? Ir a misionar a Corea, a Japón, a África, y que es algo que me hubiera gustado hacer. Entonces, en una conversación surgió que era un anhelo frustrado de Sergio Quinto misionar, y había una necesidad muy particular de apoyar la formación del Centro Kairos en Sudamérica. Y entonces nos invitaron a ir con esa encomienda, ¿no? Entonces nos invitaron en el 2006 a discernirlo, nos echamos toda una cuaresma, orando y llorando. Y me acuerdo que el domingo de Pascua, pues conversamos y dije, pues yo no te quiero sesgar, pero yo siento que sí es lo que debemos de hacer. Y Lorena me dijo, pues yo también siento lo mismo. Y entonces, en lo que se preparó y todo, tuvimos un año para preparar todo. Y en julio 11 del 2007 migramos a Ecuador, a Quito, Ecuador. Y que era dejar todo aquí en pausa, ¿no? Sí. ¿O cuál era el plan inicial? El plan era ir 3 años. Ok. Entonces, pues la casa es nuestra y entonces la vaciamos, vendimos todo porque queríamos rentar la casa y no teníamos dónde guardar las cosas, entonces vendimos todo el contenido, vendimos los carros, cada uno tenía su carro, vendimos los carros, vendimos todos los muebles, todo excepto la estufa, creo, y ya. La estufa, porque para rentarlo necesitábamos la estufa para rentar la casa, ¿no? Y pues volamos para Ecuador. En mi trabajo no me creían, que yo tenía un muy buen trabajo, muy bueno. Excelente empresa, hice muy buenas relaciones, y cuando le dije a mi jefe que renunciaba, él no cabía. O sea, renunciaste. Claro. Renunciamos. Claro.
Wow. Yo creía que, por eso a eso me refería con, era en pausa. No. Bueno, es que ahorita hay una realidad de home office que no existía hace unos años. Así es. O sea, renuncié y mis compañeros me tachaban de loco, que cómo era posible que yo dejaba un puesto tan efectivo, una carrera corporativa, y pues la verdad sí era muy buen trabajo el que tenía, ¿no? Y pues no, en ese entonces la empresa que trabajaba estaba en pleno crecimiento y estaba comprando empresas, ¿no? Y entonces me dijeron, no, seguramente te vas a ir tú a una empresa que compraron y no quieren decir, y por eso te estás yendo a Sudamérica, porque parte del foco de crecimiento de esa empresa era Sudamérica, ¿no? Ajá. Y no quieres decir, y no, me echaron de loco. O sea, había locura hacer eso. Que me llamaba y me decía, Sergio, ¿es en serio que vas a renunciar porque te quieres ir de misionero? Y dije, así, ¿eres evangélico? O sea, entre los católicos no es común, ¿no? Sí. Y entonces dije, no. Pero no se escucha. Dios me invita y pues fue lo que hicimos. Entonces dejamos todo. Ya previamente habíamos estado en un BEM con los que han escuchado, los que siguen el podcast. Estuvimos en un BEM con los chicos. Ya tuvimos otro BEM con los chicos en Zitácuaro, bueno, cerca de Zitácuaro. Y de ahí estuvimos unos días con mi mamá, unos días con mis suegros. Nos despedimos y nos fuimos. Wow. Y pues fue toda una experiencia. Los hermanos de la comunidad de Quito fueron muy generosos, nos consiguieron una casita, era una casita pequeña, pero suficiente para nosotros. Pero pues hubo muchos baños de realidad, o sea, aquí en Monterrey, como dije, teníamos cada uno su carro sin problema. Y allá no teníamos, entonces era autobús todos los días a todos lados, ¿no? Y fletarte una hora en autobús de ida a la universidad, donde era el programa evangelístico y actividades, una hora de regreso, pero teníamos que salir a las 8 de la noche porque si no, ya no alcanzábamos a llegar el bus hasta nuestra colonia, y que era una colonia popular, y entonces pues teníamos que estar ahí midiendo nuestros tiempos o buscar rides siempre. Pero ya. O sea, fue como regresar a la etapa de universitario. Pero universitario sin dinero. Sin dinero. Ajá. Nuestro presupuesto familiar era 1/10 de lo que yo ganaba aquí en Monterrey, ¿no? Así tal cual. Entonces, pues fue todo un shock al principio, pero muy bendecido. O sea, si tú me preguntas, ¿te iría nuevamente? Pues yo sí consideraría hacerlo de nuevo, quizá amarrando un poco más la parte financiera, que más adelante platicaremos, pero sí, fue una experiencia plena de hermandad y de cuestiones de crecimiento personal también, ¿no? Ahorita vamos a conversar un poquito más allá de eso, pero sí, fue una gran bendición para mí. Fue un parteaguas, yo lo sigo diciendo que fue los Quinto antes de Quito y después de Quito, Ecuador. Bueno, los Quinto en Quito. Los Quinto de Quito. Fue un antes y un después para nuestro matrimonio, para nuestro ser pareja, pero también en lo individual. O sea, nos marcó tan profundo que yo siempre he dicho, el Señor a mí, a Claudia Lorena, la tuvo que sacar de Monterrey para que se diera cuenta de muchas situaciones que tenía que trabajar. Quemar sus dioses. Tuve que quemar mis apegos, y el Señor, yo creo que a muchos hemos leído la cita, ¿verdad?, de Isaías, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar, y nos encanta leerla. Pues llegando yo a Ecuador fue la cita que el Señor me dio, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar. Pero más adelante lean, dice, pero te voy a quitar tus ídolos, te voy a quitar tus apegos, y eso duele. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Me llevó al desierto, y a un desierto en todo sentido, y empezó a quitarme apegos que, bueno, a lo mejor un poquito más adelante compartiré, que realmente, claro, el Señor me volvió a enamorar, y ha sido una bendición, pero fue un parteaguas, fue realmente un hito en nuestra vida como pareja, el haber vivido allá, una bendición, esos regalos que el Señor te da, que duelen, pero después ves y dices, ha valido la pena todo. Increíble.
cabe destacar aquí, o sea, hubo alegrías y tristezas, obviamente, ¿no? Como toda la vida. Pero, por ejemplo, mi líder pastoral de allá, un hermano que quiero muchísimo, Boris, él también era un matrimonio sin hijos. Y entonces él me hizo las preguntas claves y fuertes para resolver este tema, ¿no? O sea, porque todavía teníamos la expectativa y seguíamos abiertos a la vida y seguimos hoy en día, ¿no? Pero me hizo las preguntas correctas para realmente tener una introspección de esto, y uno de los regalos y bendiciones de ese tiempo fue que nos pudimos dar cuenta que no necesitamos ser papás biológicos para ser ni santos ni felices. Entonces, sí, los hijos traen muchas alegrías y la prole y todo, pero no necesitamos ser papás para ser ni santos ni felices. Entonces, que quizá es algo que puedo compartir con mis amigos y hermanos consagrados, ¿no? Que no necesitan procrear para ser plenos y felices, ¿no? Para vivir una paternidad. E incluso creo para ser padres, ¿no? O sea, una paternidad espiritual que nos a veces es más importante, yo creo, a veces. Ajá, bueno, y caso interesante es que vivíamos en una casa chiquitititititita, y aún así llegaron a vivir unos brechistas con nosotros, 2 varones, y luego había varias chicas brechistas también que estaban ahí en la casa de hermanas, que aunque vivían a 40 minutos en autobús, estaban muy cerca de nosotros, y entonces el Señor nos dio perlas de amor filial paternal, que después nos rompieron el corazón cuando regresaron a sus casas y ya no nos pelaron. También fue parte de asimilar, aceptar y amar, a pesar de... y entonces pudimos experimentar. Pero por otro lado, pues yo venía de una vida corporativa, laboral, de trabajar de 9 a 9. O sea, mediodía nada más. 12 horas por día, ¿no? Y de lunes a viernes, solo el día de nuestro compartir nos veíamos, y los demás días no nos veíamos, porque pues entre mi trabajo de 12 horas, más servicio comunitario, más un diplomado que estábamos tomando en orientación familiar, más esta otra cosa, pues nada más los fines de semana teníamos para nosotros. Para nosotros, sí. Y llegar a Ecuador y estar todo el día, todos los días, 24/7. Las 24 horas, pues los primeros días nos llevaban un pongo. O sea, ya. Era tan pequeña que no podíamos estar donde estuviese, nos dábamos más de 4 metros uno del otro, ¿no? Bueno, 6 metros uno del otro, ¿no? Entonces fue un proceso semejante al síndrome del nido vacío, en el que de estar tú por tu lado en tus actividades diarias, yo por mi lado por actividades diarias, estar juntos todo el día, todos los días, pues tuvimos crisis también, ¿no? Como esto de todos los días, a todas las horas, todo el tiempo estar juntos, ¿no? Y que servía, servíamos juntos, estábamos juntos, todo el tiempo juntos, y entonces fue una dinámica interesante el aprender, ¿no? Y ante la soledad de estar en un lugar que no estaba nuestra gente, a pesar que la gente de allá era muy amistosa, estuvieron siempre cerca de nosotros, nos sentíamos solos. Y eso conllevó a que Lorena generara una dependencia afectiva de mí. O sea que ella tenía la expectativa de que yo satisfaciera todas sus necesidades afectivas. Y entonces yo le decía, oye, espérame, dame mi espacio, ¿no? Si ella quería estar embarrada conmigo aún más. Oye, dame mi espacio, por favor. Y eso produjo crisis porque ella se sentía rechazada. Y fue toda una crisis, todo un resolver, el hablar, llorar, y espérame, es que no te ame, es que yo necesito mi espacio y tú necesitas relaciones, necesitas amigas, necesitas familia. Gracias a Dios teníamos internet, pero ahora internet de que si tenías una sesión por Skype,
realmente no es error del podcast, ¿eh? Es Sergio que está haciendo una simulación. Fue simulación, no fue allá. Lento. Y entonces tampoco es de que pudieras en el teléfono con su mamá todos los días, ¿no? Sí. Entonces, ahí vimos que tampoco yo como esposo puedo satisfacer todas las necesidades afectivas de mi esposa. O sea, yo puedo darle amor pleno como esposo, pero no como hermana, no como amiga, no como mentora, no. O sea, ella necesitaba generar relaciones sociales que le dieran ese cariño, que para mí fue fácil encontrar en los hermanos, ¿no? Entonces yo no batallé para eso. Sí, qué interesante que tuvo que suceder eso para darse cuenta. O sea, como que ahorita lo mencionan y se me viene a la mente, pues esto de los amores, los diferentes amores, ágape y eros y todos esos, y los 5 lenguajes del amor, como he escuchado esas charlas, pero... Vamos a la charla en algún momento. Pero ya a la hora de la hora, o sea, puedes entrar al matrimonio y vivir sin darte cuenta de eso hasta que estás en una situación como, pues ya no tengo lo demás, tú tienes que satisfacerlo todo. Y podemos caer en pensar que por ser esposos, pues sí, ¿no? Pero la realidad es que no, digo, según lo que ustedes vivieron. No, sí. Y yo nada más como para cerrar a lo mejor ya un poquito esta parte del tiempo en Ecuador, allá fue cuando sentimos o experimentamos el llamado a estar abiertos a brindar una paternidad espiritual. Porque viviendo aquí, pues todavía tenemos mucha expectativa de que llegaran los hijos y vivíamos muy, muy enrolados en el activismo, pero demasiado. El estar allá nos hizo el Señor sentarnos y contemplar esta bendición de estar abiertos a recibir a los jóvenes, a estar cerca de ellos, a tener ese espacio para ellos. Como que empezamos a ver necesidades que aquí ya estaban en México, o en Monterrey, pero no las habíamos visto. Entonces también fue muy claro el Señor de que dijo, esto quiero para ustedes cuando regrese. Entonces, eso también marca con las decisiones que tomamos al regresar. Oye, y antes de pasar a esa parte del regreso, una duda que probablemente también tengan quienes nos escuchan, ¿la opción de adoptar nunca fue algo que ustedes pudieran considerar? O si lo consideraron, ¿por qué no? ¿Por qué no adoptar? Bueno, esa es toda una charla. Como los demás temas que ya vimos y faltarían por ver, ¿no? Sí, pero... es un proceso. Y sí sí lo conversamos, incluso hasta puedo comentar que conversando allá en Ecuador con alguien acerca de este tema, nos propusieron incluso que conocía a un niño que podríamos adoptar allá y traerlo, ¿no? Traerlo con nosotros, ¿no? Eso fue un proceso, sí. Para no hacer el cuento largo, lo estuvimos platicando, conversando, orando, y vimos que nosotros ocupábamos un lugar dentro de la iglesia como pareja sin hijos, que no quizá temíamos tener el hijo por nosotros, para satisfacer nuestra necesidad. Desde una perspectiva, no quiero ser egoísta, pero sí centrada en nosotros. Porque como subidos al macho de que no, es que tengo que tener un hijo y como no quiero tener un método alternativo de procreación, entonces mi segundo premio es, o mi premio en segundo lugar es adoptar. Sino, en plenitud, en aceptación y asimilación del plan de Dios, creo, y en mi oración creo con la certeza de que no es mi lugar ni es esa oportunidad para mí. Lo que nosotros vimos fue porque lo oramos, y yo honro a los padres que adoptan porque es una vocación. Algo que yo aprendí investigando, leyendo y orando es que adoptar es una vocación, es un llamado también que Dios hace al corazón. Nosotros no lo veíamos, no lo descubríamos, no nos daba esa paz que, bueno, los que han de estar escuchando saben que cuando algo viene del Señor te da una paz y una certeza de decir, esto es lo que el Señor quiere para nosotros.
nosotros no lo veíamos así, no era como sí, y lo platicamos varias veces, todavía hace 5 años lo volvimos a tocar el tema y decir, a ver, estamos en porque también hay por edad, ahorita ya por nuestra edad ya no se podría. Ujú. Bueno, es lo que habíamos investigado, no sé ahorita, pero era como qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Ujú. En esa libertad que el Señor nos da, tomamos la decisión de no es nuestro camino. Ujú. Ok, sí, me llama mucho la atención esa parte que dices de encontramos nuestro lugar en la iglesia como un matrimonio sin hijos y creo que muchas veces nos metemos nosotros solitos a esas etiquetas de así tiene que ser una familia o así tiene que ser un matrimonio, así tiene que ser una vida de misión, cuando hay muchísimas formas y Dios no se limita a eso y nunca lo había visto así, entonces muchas gracias por compartir eso y, y bueno, entonces, bueno, regresan a Monterrey después de toda esta experiencia y qué pasa ahí en ese regreso. ¿Regresan a lo mismo, a lo que tenían antes? Fue todo un tema, porque cuando ya vimos que ya llegaba el regresar, pues yo empecé a prever qué iba a suceder. Cuando yo salí de la empresa donde trabajaba, quedaron todas las puertas abiertas, o al menos eso entendí yo, a que pudiese yo regresar. Pero nuestra experiencia en Ecuador, el estar juntos, nos marcó mucho el estar juntos. Y en nuestro proceso de no paternidad yo me di cuenta en que si yo regresaba a la vida corporativa de Monterrey, o la vida corporativa en México, o más allá de las fronteras, pues iba a subirnos al tren otra vez de laborar 12 horas diarias. Y eso conllevaría que mi esposa estuviera sola todo el día. Que quizá ella pues pudiese buscar un trabajo y también ocuparse tiempo completo, pero no es la vida familiar a la que queríamos. Uh-huh. Entonces decidimos no regresar a la vida corporativa de las 12 horas, sino regresar a una vida donde pudiésemos estar juntos mucho más tiempo, ¿no? Y poder compartir y convivir y comer al menos 2 veces al día juntos y estar más tiempo de familia, puesto que toda la familia éramos nosotros. Y pues en una familia con hijos, pues es común que el esposo o uno de los dos o los dos trabajan todo el día y en las tardes la mamá se queda con los hijos a cuidar de ellos, a formarlos, a cuidarlos y se entretiene hasta las chanclas de los hijos. Y entonces no está sola, ¿no? En cambio nosotros, pues yo estaría todo el día en la oficina, ella estaría todo el día sola y nos veríamos y tendríamos familia de 2 horas por día nada más, ¿no? Entonces decidimos no regresar a ese ámbito, por lo tanto decidimos poner un negocio, decidimos emprender juntos. Okay. Pero cabe decir que regresamos en 2009 y en el 2009 pues fue la quiebra económica a nivel mundial. Entonces pusimos un negocio, no funcionó, lo que habíamos ahorrado para ese proyecto, pues se perdió. Wow. Y entonces, ante la situación en el 2010 de que pues, no generaba, no estábamos pudiendo estar bien, incluso en ingresos, entonces a quemarropa, pues yo entré a trabajar en una organización no gubernamental que apoya a jóvenes, se llama Superación Juvenil, y entonces ahí entré a trabajar con ellos, pero igual no te vas a ser rico trabajando en una organización no gubernamental, o difícilmente, y entonces pues ya yo entré a trabajar en un ámbito ya laboral normal, como vendedor, porque eso me permitía a mí administrar mis tiempos, que para mí fue una bendición muy grande entrar a trabajar a este rubro, a esta empresa que me recibió, estoy muy agradecido, y en mi carrera de crecimiento ahora laboral, pues ahora estoy, esta empresa donde trabajo yo ahora era la proveedora de donde yo trabajaba, o sea, ahora brinqué de a la fábrica,
por decirlo de alguna manera. Y ahora es donde yo me desempeño, ¿no? Y pues la verdad, tampoco me he hecho rico, ¿no? Pero por lo pronto ya hay una estabilidad, ya hay, ya estamos más tranquilos, nos comen los gastos médicos porque pues ahora la salud es un impacto, mi premio de, bueno, me traje de Ecuador una situación metabólica y pues una buena cantidad se me van medicamentos y cosas por el estilo, pero estamos bien, o sea, estamos, comemos, desayunamos, cenamos juntos muchos días de la semana. A pesar de la pandemia, pues yo ya voy a mi oficina a veces a cubrir guardias, pero pues estamos bien, ¿no? Ajá, sí, sí. Aquí es donde entra todo un proceso. ¿Cómo regresa Claudia de Quito? Ay, es que, wow, ha sido, a ver, voy a tratar de ser como muy precisa. Yo regresé viviendo ese desierto, ahora me retomo Isaías, ¿verdad? Regresé, no tengo la palabra, yo creo que ahorita por primera vez la estoy como aterrizando porque no regresé bien, regresé deshecha en el sentido de, voy a explicarlo, fue una bendición ese tiempo, o sea, eso la verdad lo recalco, pero Claudia no estaba lista para regresar porque yo regresé con expectativas irreales. Yo regresé pensando que, como me lo decían y como se dice tradicionalmente, pues es que le di al Señor 2 años de mi vida, vendí todo, renuncié a mi trabajo, le estoy ofreciendo pues con paz lo de que no lleguen los hijos, entonces pues merezco que me el cielo, el cielo en la tierra. Pero no morirme, el cielo aquí en la tierra. Ajá, sí, sí. Digo, hay que aclararle al Señor. Esperaba que nos recibieran con el boleto ganador de la Casa Tech. Por favor. Mínimo. Mínimo. Entonces regreso con la emoción del negocio, al año perdemos el negocio, nuestra situación económica estaba justa, no teníamos, bueno, siempre tuvimos para comer y para los medicamentos, bendito sea el Señor. Agradezco a Dios por nuestros padres que nos apoyaron también, porque sí hubo una necesidad. O sea, los necesitamos para pagar gastos normales. No estoy hablando de que vacaciones, no. Sí, sí. Entonces, en mí empieza esa frustración como, a ver, no me diste hijos. Te di 2 años de mi vida. O sea, he hecho lo que me has pedido en la vida comunitaria, según yo, ¿verdad? Ahí, pues, cada quien dirá, pero yo me creía como, ¿saben cómo? Como la típica farisea que ha cumplido con todo. Así. Entonces empiezo a darme cuenta de toda mi miseria, de todos mis apegos. Entonces me asusté. Dije, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces, junto todo esto, pues todo esto me generó tristeza, me generó estrés emocional y pues bueno, los que saben que causó que mi cuerpo tronó y me detectan, pues para ponerle la cereza al pastel, fatiga adrenal. La fatiga adrenal es un punto donde tu cuerpo no reacciona, no te puedes levantar de la cama porque es un cansancio. Wow. No puedes, o sea, es un dolor de cabeza todo el día, pero es un agotamiento, no es cansancio, es un agotamiento. Yo me acuerdo que mi esposo se iba a la oficina, y yo me levantaba, hacíamos el desayuno, comíamos juntos, él se iba al trabajo, yo me volví a acostar y me levantaba a las 12:30 para preparar comida, comíamos, no lavaba platos, yo no podía ni lavar platos, o sea, era un agotamiento. Y ahí fue cuando dije, algo tengo. Empiezo un proceso de sanación, que oran por mí, sanación espiritual, liberación, y oraban por mí y algo se tranquilizaba, pero todavía había algo más hasta que, pues el Señor en su infinita misericordia me abrió las puertas para que yo iniciara terapia. Entonces, cuando llego a terapia, lo primero que me dice mi psicóloga es, Claudia, tu parte espiritual está muy firme, tú sabes quién eres, o sea, no me acuerdo bien las palabras, pero me dijo, tú eres una mujer de Dios, pero tu parte humana es la que está débil, es la que está fuerte. Necesitamos trabajar, por eso tronaste porque no supiste enfrentar las crisis. Esa famosa resiliencia
yo no la tenía, yo no sabía cómo se manejaba. ¿Por qué? Porque toda mi vida había sido muy estable en todo sentido, en todo sentido. De pronto entro en la crisis económica, no tengo para mis gustos, y estoy hablando de cosas pequeñas. No hay boleto de sorteo a TEC. Entonces empiezo todo este proceso de depresión y ahí en ese momento levanté mi mano, pedí dejar el servicio dentro de la vida comunitaria porque yo no podía, o sea, no, ¿cómo iba a dar algo que ni yo estaba viviendo en ese momento, no? Entonces esa fue como de nuestras etapas, la tercera etapa fuerte, donde yo viviendo una depresión, viviendo una crisis económica, y claro, yo no podía apoyar, o sea, yo no, digo, los que han vivido una depresión lo saben, o sea, era como, mucha gente me decía, ¿por qué no trabajas? Si están conflictados económicamente y el trabajo de Sergio, pues no da lo suficiente en este momento, tú trabaja. No podía, o sea, es realmente un peso, una tristeza que dices, no puede salir, ¿no? En ese momento. Han sido, lo que sí les digo, yo le dije al Señor cuando estaba viviendo todo esto, no me sueltes, Señor. Yo no sé en qué va a acabar esto, pero solo te pido que no me sueltes. Y han sido mis tiempos de mayor riqueza espiritual. Porque a pesar de todo ese cansancio, de ese no encontrarle sentido a mi vida, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo en la vida? Se me hace que llegué a pensar, nunca pensé en quitarme la vida, pero sí llegué a pensar que le estorbaba la vida a mi esposo. Y varias veces yo le decía, amor, es que a veces prefiero yo ya no estar para que tú seas feliz. Claro que él me decía, ¿cómo se te ocurre pensar eso? O sea, cuando me decía eso, yo me prendía. Se enojaba. O sea, todavía me molesta cuando a veces dices, o sea, ¿cómo es posible consideras eso? ¿No? Sí. Ajá. Wow, o sea, no entiendo, no lo entiendo cómo podemos vivir, o sea, espiritualmente bien, pero humanamente mal o emocionalmente, y que esto nos lleve a dudar de las cosas más fundamentales, como es el sentido de la vida, o el sentido, sí. O sea, el sí que es todo un misterio, ¿no? De lo que somos como personas. Y hay veces en que sí, puedes tener las bases fundamentadas en el Señor y en tu emoción estar del nabo. O sea, hay casos en que gente muy, muy, muy enamorada del Señor, muy cerca del Señor, ha llegado a cometer hasta el suicidio. Porque hay algo en la parte emocional que no está bien. O sea, realmente sí es estar enfermo emocionalmente, sí es una enfermedad. No fisiológica, pero sí es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, viviendo todo esto, pues aparte, claro, hoy lo veo, ¿verdad? Casi 8 años después, 5 años después, ha sido una bendición, porque en ese momento, porque ahora me he podido especializar en esto. Ahora he podido acompañar personas como siendo empática, poniéndome en sus zapatos. Claro, porque pasaste por ahí, porque sabes. Estuve ahí y yo sé lo que es estar en tu noche oscura. Tal vez no como San Juan de la Cruz, ¿verdad? No. Esta noche oscura tal vez la ocasioné yo misma. Mis heridas también, empecé a darme cuenta que yo traía muchas heridas que no había sanado, que simplemente las había ocultado. Entonces, en ese momento todo sale y la verdad agradezco al Señor su fidelidad. Agradezco al Señor por la psicóloga que me regaló en ese momento. Agradezco al Señor por las personas que oraron por mí. Pero realmente yo creo que hay al que honro, y se lo he dicho una y otra vez, es a mi esposo. Nuevamente, o sea, el Señor sabía el hombre que me iba a necesitar. Ay, me encanta. Ok, si los vieran, se mueren de amor, que a cada rato se está volteando a ver, Clau. Ella se ríe de sus chistes. Y sí, se ve. Es que fue, me acuerdo en una ocasión, yo creo que de muchas, pero la que a mí me marcó fue una vez que yo ya no podía, estaba llorando, les decía, ya no quiero esto, no sé qué me está pasando. Y que él simplemente me dice, amor, no sé qué estás pasando, no logro entender, pero aquí voy a estar contigo. Aquí voy a estar para cuando me necesites. Y eso, a mí dije, gracias Dios, porque es ese amor sin condiciones. Yo lo pude experimentar a través de mi esposo. Él nunca me exigió, ya tienes que salir de esta depresión. Él me permitió llorar.
Él me permitió no trabajar cuando la situación económica estuvo bien pesada aquí. Y él sabía que si yo pudiera trabajar 2 horas, nunca lo mencionó. Y a hoy lo honro y se lo vivo diciendo, gracias Dios por este amor que me dice a través de mi esposo, porque era el mismo amor, bueno, Dios en una manera mucho más grande, ¿verdad? Mi amor pleno es Dios mismo y lo va a hacer siempre. Pero el hecho que mi esposo me haya dado esas muestras de amor incondicional, que no me haya presionado, pues me ayudó en mi proceso. Me ayudó en mi proceso a decir, soy valiosa. A pesar de mi tristeza, a pesar de mis apegos, a pesar de este reclamo que traía contra el Señor, porque fue todo un proceso, es que fue mucha sanación en mi relación con papá Dios. O sea, yo realmente le reclamaba, no le quería hablar, era como una niña enojada de por qué no me das esto que necesito. Y domingo. Y empieza el proceso de por qué ella sí y yo no, que es el título de mi libro, ¿verdad? Ahí para que de ahí viene. De ahí viene el título. Búsquenlo en Amazon. Sí, les voy a dejar en la descripción para que. Porque empiezo a preguntarme, yo volteaba y veía, claro, ahora comprendo, había mucho dolor todavía en mí. Dice, pero ¿por qué ella sí, Señor, le das económicamente, le das a sus hijos, ella no tiene que trabajar y le provees de todo, y ella también, y ella también, y ella también, y volteaba a verme y decía, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Mi pregunta era, ¿qué hice mal? O sea, otra vez el fariseo, ¿no? Cumplo como el fariseo que decía, pues yo soy bendecida, pero al que le va mal, al que está enfermo, al que le va mal económicamente es porque Dios lo ha castigado, ¿no? Entonces yo traía esa idea y ese fue mi crisis de por varios años que el Señor fue... ¿Cómo cuántos años fue? ¡Hala! Uy, todavía está, ¿eh? A partir de que regresaste de fueron del 2010. Como 8, sí, del 2000, así es del 2010 al 2019. Pero porque eran wow. Yo viví una depresión, lo que conocemos ahora en el ambiente psicológico, una depresión funcional. Es decir, yo podía ir, podía estar, podía mostrar mi cara, solo la gente muy cercana a mí, que fue mi esposo, Brenda Castillo, que ya le entrevistaron, y otra amiga mía, Elsa, sabían cómo estaba Claudia, sabían lo que yo estaba viviendo, pero fuera de ahí podía ser muy funcional. O sea, no es de que todo el tiempo, digamos que mi crisis más fuerte, no la recuerdo bien, donde sí tuve que dejar el servicio, donde tuve que aislarme, aislarme me refiero a lo social, a estar un poquito más, 2011, 2012. Okay. Después de ahí ya empecé a levantarme, a dar los baby steps en mi lado humano. A ver, vamos a retomar esto, vamos a retomar aquello. Y hasta el año pasado, ahora 2020, estoy retomando mi área profesional. O sea, lo último que yo siento que con eso estoy cerrando esta etapa, y sigo con apoyo terapéutico y sigo con pues, la oración, ¿verdad? La oración es nunca la dejé, el rezo del rosario, mi misa diaria, o sea, yo creo que eso me sostuvo espiritualmente también. Wow, qué increíble. Y ahora, o sea, después de estas, pues, situaciones, pruebas de alguna forma, no sé, pienso en ese matrimonio joven que sabía lo que quería, que muy directo, que hicieron las cosas como siguiendo las recomendaciones, a este matrimonio de hoy, después de casi 20 años, ¿cómo lo comparan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven hoy? Es que siento como que hay mucho tema. Sí. ¿Sabes qué? Me siento más libre, más plena. Yo aprendí en este proceso a respetar mucho al otro. Porque yo sí me casé con una idea de, ay, vamos a llegar a ser así súper iguales en todo y nos van a gustar las mismas cosas y como y si algo a él no le gustaba, no sé, a mí me gusta hacer ejercicio, a él no tanto, no mucho,
Ejercicio mental. Yo lo hago mental, es correcto. No me ayudes. Entonces, al principio eso me causaba frustración porque nuevamente, ay, es que otro matrimonio sí lo hacen juntos. O empezaba ese proceso. Entonces, todo ese proceso también fue sanar mi relación con mi esposo en el sentido de permitirle ser él. Permitir, y me ha costado. O sea, el decir, nos amamos, tenemos un plan en común que es alcanzar la santidad, compartimos nuestro amor, compartimos muchas cosas, pero hay cosas donde somos muy diferentes y esa parte a mí me asustaba. Y en este proceso he aprendido, de hecho, le escribí una poesía, después te la mando y si quieres sí. Donde yo decía, he aprendido a amar, el que tú seas tan tú y yo sea tan yo. He aprendido a amar las diferencias, a saber que vamos en la misma barca, pero simplemente a veces nos toca aprender a valorar el mundo del otro. Yo quería que él entrara a mi mundo y hiciéramos como una simbiosis. Y aprendí que no, que eso nos estaba dañando. Él sí me daba mi lugar, él sí me daba mis espacios, yo era la que lo quería como jalar hacia mi mundo. Y aprendí, y ha sido, para mí fue doloroso, ahorita lo puedo decir con mucha libertad, todavía lo estoy aprendiendo, todavía hay momentos que patino, pero si algo puedo decir es, sí, en eso hemos cambiado, ser una pareja con mayor libertad ambos en caminar juntos. Sí, yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido, por ejemplo, el tema de comunicación. Una comunicación efectiva, ¿no? Una comunicación efectiva no implica el que uno hable y el otro escuche y que pause uno hasta que acabe el otro, sino poder preguntar, bueno, yo interpreto esto, ¿tú qué entiendes? O de eso, todo esto que tú me dices, yo entiendo esto, y darle la oportunidad de decir, no, nada que ver, o sí, eso es, ok, entonces. La otra cosa es poder llegar acuerdos, pero acuerdos en amor y en entendimiento de ambos. No es de que uno tenga que ganar para que el otro pierda, sino llegar a acuerdos en que pueda satisfacer lo que los dos necesitan, pero también para el bien de la pareja, para el bien de la familia, para el bien de la situación, y en las capacidades de la familia, en las capacidades económicas, en las capacidades sociales, y en las capacidades, etc. Nosotros hemos cimentado nuestra relación con el Señor a nuestra manera de cada uno. Nuestra manera de llevar la vida espiritual es muy diferente. Bien diferente. Mi esposa es de muchas devociones y yo no. Yo soy poco devocional, pero pues yo tengo mi relación con el Señor y ella tiene su relación con el Señor. Sí, le envidio poder echarse una oración diaria de 2 horas y cacho, y yo a duras penas mis 35 minutos más. Una hora, estás orando una hora. Más mi estudio bíblico estoy haciendo. Gracias a Selene encontré el podcast de padre Michael Schmitz. Ay, muy bueno. La Biblia en un año. Así es. Todos los Entonces días. Voy al día. Ya vamos en el día 90, creo, 94 o algo así. Yo voy en el 50 y algo. Yo voy al día, yo sí. Excuso decir que tengo mi Biblia en el teléfono y lo escucho 1.3 veces, y como crecí en Estados Unidos, para mí la lengua inglesa es mi lengua materna, entonces no batallo en lo más mínimo. Y somos diferentes en ello, ¿no? Sí buscamos la misa entre semanas, sí buscamos, gracias a Dios, asistir a misa desde agosto del año pasado. Hemos estado asistiendo a misas dominicales o sabatinas, excepto por enero en que cerraron las iglesias, pero íbamos los sábados, por ejemplo. Y pues nos ha dado fortaleza y paz, y ya más en libertad puedo servir. Tenemos muchos servicios. Servimos como misioneros en Mexicali, servimos con los universitarios hasta donde podemos. Yo soy uno de los servidores mayores distritales. Servimos en los consejos, en servicio de consejo del distrito, servicio de consejo universitarios. Servimos como encargados Kairos, servimos como misioneros Kairos, y además de trabajos y poder en eso también estar atentos a todas las relaciones con jóvenes que tenemos, con los que han estado muy cerca de nosotros,
y ha sido una bendición. O sea, la vida Sí. comunitaria nos planifica nuestras relaciones humanas, sociales. Sí extraño mucho un abrazo, extraño mucho Por la pandemia. contacto físico, sí extraño recibir gente aquí en la casa, aunque nos rompiese el presupuesto, pero... Pero esas pláticas son invaluables. Sí. Sí, sobremesas de horas. Pero pues gracias a Dios seguimos adelante y seguimos enamorados del Señor y insertados en un pueblo con compromiso perpetuo, solemne. Seguimos encontrándonos, seguimos caminando juntos. Ahora veo con mucho gozo a mi esposa cómo se planifica con su maestría. Es una relación curiosa porque el día antes de la clase y con tareas no ya quiere claudicar, pero el día después está toda feliz, se preocupa de que le fue terrible en el examen y calificación final saca el 100 cerrado. Y tú, espectador de primera fila. Claro, pero ya la conozco más o menos. Ella ya sabe. Sí, ya estamos mucho más acoplados, entendidos, aunque todavía hay muchas cosas que todavía seguimos creciendo y hablando y compartir semanal, que ya esa es base para nosotros, aunque a veces se nos van las cabras. Con la compañía de mis suegros, que son parte de nuestra burbuja COVID. Los retos que ellos están teniendo. Una nueva etapa. Entonces, pues ahí vamos. Sí. Oigan, y una pregunta que tenía aquí que no había visto y que sí quiero, a ver, se las mandé, entonces deben de poder contestarla. Pero, ¿qué consejo se darían a ustedes mismos, pero los que estaban ahí a punto de entrar a la iglesia? O sea, a esa Claudia, ¿qué consejo? Un consejo que le darías y tú, Sergio, a ese Sergio. Yo lo tengo bien claro. Yo cuando lo leí dije, ya sé cuál. 0 expectativas, Claudia. 0. O sea, junto con respeta la individualidad de tu pareja. No trates de cambiarlo a tu manera de ser. Esa sería así, dijiste prácticos, directos y 0 expectativas con el otro. ¿Qué entiendes tú por eso? Es que me dice que explique. 0 expectativas en el sentido de que es que él va a ser súper romántico. Él me va a traer flores todos los días. Él va a adivinar mi pensamiento. Él... Vamos a ir a París. Vamos a ir a París. Que no hemos ido todavía, ¿verdad? Todavía. Pero el Señor. Todas esas, ¿verdad? Es que voy a tener esto con él. Voy a hacer esto con él. Y a lo mejor... Y sin ponerla sobre él, ¿no? Sí, no confundir con los anhelos del corazón. Porque hay anhelos, hay unos anhelos, así es. No, yo diría 0 expectativas en el sentido de... Él va a cambiar. Y... va a ser como yo quisiera. Ya, okay. Respetar la individualidad del otro. Príncipe azul con el que yo soñé. Sí. Yo lo que le diría es, eso. Ok. Ante cada conversación, di qué es lo que tú entendiste y pregúntale qué es lo que ella entendió. Porque a la vida. Miles de problemas porque cada quien vio o interpretó más bien según su bagaje, según su temperamento, según su prisma, y quizás estábamos hablando de la misma cosa, pero como lo vio con el bagaje del propio y no entendimos a plenitud qué quería decir el otro, tuvimos 1000 conflictos. Sí, llegábamos. Entonces, muy buenos consejos ahí los que estén por casarse. Aquí la experiencia de 20 años de un matrimonio que busca la santidad, ¿verdad? Digo, al final ese es el objetivo y por eso estamos aquí en este podcast. Todos estamos tras eso. Y bueno, pues ya antes de terminar, les voy a hacer la ronda de preguntas que ya las conocen, entonces debe ser muy fácil para ustedes. Adelante. A ver, este es para los dos, o sea, entre los dos la responden. Ok. 3 palabras para describir su camino hasta el día de hoy de conversión, de fe. Pero, 3 palabras tú y 3 palabras yo. Híjole. Yo. Desierto, amor y libertad. Ok, muy bien. Yo podría decir plenitud, felicidad y
puedo morirme en cualquier instante y ser feliz. Cuando hay una palabra para eso, es esa palabra. La palabra no es Sí. morir. Ok. Si fueran un personaje de la Biblia, ¿cuál serían y por qué? Ok, en este momento de mi vida, la siriofenicia, la mujer que le grita al Señor, acuérdate que los perritos se alimentan del pan que cae de la mesa. Acuérdate. Ujú. Ella, digna de admirar. Muy bien. ¿Y por qué? Porque yo me identifico en esta etapa de mi vida, estoy en un proceso de estar clamando al Señor por la sanación de una herida en mi vida y ha sido un proceso largo y es como, Señor, pero ella, mira, te lo pidió en un ratito dame esa fe, mira, una migajita de ese pan, una migajita. Y yo se lo estoy diciendo cuando comulgo, gracias a Dios tengo la gracia de comulgar casi diario. Le digo, te estoy recibiendo el pan completito, o sea, a ti. Entonces, Señor, una migajita. Mira, como una migajita y sana por completo esta situación, ¿no? Eso es como... Wow. Por eso. Increíble. Por eso. ¿Y tú, Sergio? Yo creo que yo me identifico con el apóstol Bartolomé. ¿Es el que dice nada bueno podría salir de Jerusalén? No, es del que casi menos se habla, pero estuvo con Jesús. Siempre me confundo. ¿Y no. él por qué? Porque casi no se habla de él. Ok. Pero estuvo al lado de Jesús. Wow. Y, ok, si Jesús te preguntara quién dices que soy yo, ¿qué le dirías? Mi amor. Así. Mi todo. Muy bien. Y ahora van las palabras y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente al escuchar esta palabra. Entonces, la digo y vamos a hacer una Claudia, otra Sergio y luego el revés. Porque si no, vamos a hacer pelotas. Empiezas. Ajá, ok, ahí va. Cristiano. Comprometido. Lo primero que se te... También yo. Sí. Palabra. No. La primera sí. Cristiano. Caminante. Ok. Segunda palabra. Sergio. Ateo. De lo que te pierdes. Dudas. Fe. Creer. Vivirlo. Milagros. La palabra se me fue. Milagros es realidades actuales. Ok. Expectativa. Ok. Vida eterna. Ay, el cielo con mi Señor. Aquí te voy. Dios ha muerto. Dios está vivo. Resucitó. Y por último, Jesús. Mi Señor. Mi cuatacho. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por estar aquí. A Claudia y a Sergio y a ti que estás escuchando, muchas gracias por estar aquí también. Espero que este episodio te ayude en tu propio camino, en tu propia historia de vida, en tu descubrir a Dios en tu vida. Para cada uno es diferente y muy, muy especial. Ya sabes que me encanta recibir mensajes, que no crean que son muchos, pero cuando llegan me ayudan simplemente para pues confirmar, ¿verdad? Que esto es lo que Dios está llamándonos a hacer, hablar de Él y hablar con Él. Y pues ya saben, compártanlo si les gustó, si les puede servir a alguien que conozcan. Para eso está esto aquí. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Dios te bendiga. Bye.